Tercer encuentro de debates actuales de la teoría contemporánea en cuarentena. En el día de hoy, el expositor va a ser Emiliano Sacchi, que nos va a hablar de los elementos para una genealogía de la crueldad neoliberal, gubernamentalidad, posfordismo, acumulación originaria y colonialidad. Casi que no falta nada. Por favor, Emiliano. Te Gracias, escuchamos. Mati, compañeros. Bueno, efectivamente, como dijo Mati, el título es tremendamente extenso, pero bueno, un poco la idea de ese título es la adición. La idea un poco que por ahí los que pudieron chusmear un poco el texto, una de las premisas metodológicas, si se quiere, es que para dar cuenta de nuestro presente o del neoliberalismo como tiempo que nos toca vivir, es necesario pensar en el y además, o sea, en una lógica de la adición de perspectivas, sino una lógica de la exclusión, que parece que viene siendo un poco cierta lógica de ciertos nichos, me parece como teóricos, conceptuales para comprender el presente. Esto en función, en primer lugar, porque un poco la apuesta esta de comprender o de proponer una genealogía del neoliberalismo y que en esa genealogía, digamos, se intente dar cuenta de cierta crueldad neoliberal, parte un poco de dos premisas o de dos preocupaciones. En primer lugar, algo que venimos compartiendo, creo también grupalmente hace un buen tiempo, que es la idea de actualizar el diagnóstico Foucaultiano sobre el neoliberalismo, digamos, ese diagnóstico Foucaultiano en términos de gubernamentalidad y producción de subjetividad, pero a su vez también intentar hacer esa actualización de forma situada, es decir, preguntarnos por nuestro presente, por la fuerza, los dispositivos, la forma de subjetividad, pero hacerlo desde un punto de vista históricamente y geográficamente situado. Es decir, digamos, cómo pensar la dinámica contemporánea del neoliberalismo en nuestra región, en su historicidad propia, en esa región del mundo llamada Latinoamérica, en términos de gubernamentalidad y más allá de la gubernamentalidad, si se quiere, con Foucault y más allá de Foucault. Esa es un poco la apuesta, ¿no? Y para hacer eso, en el texto que yo les mandé, que es un texto que está a publicarse y que, nada, abre un par de líneas, pero creo que se pueden desarrollar otras cosas, tiene como tres partes. Una primera parte que es quizá un poco larga y que no sé si la voy a comentar tanto ahora, que es como reconocer la grilla de la importancia de la grilla de la gubernamentalidad Foucaultiana en la historia del neoliberalismo como problema, ¿no? Como problema teórico-político y de alguna forma la importancia que tuvo en el desbloqueo, digamos, epistemológico del problema del neoliberalismo. O sea, frente a ciertos límites de la teoría política o de la reflexión teórico-política para comprender el neoliberalismo, la noción de gubernamentalidad de Foucault, la grilla de la gubernamentalidad, significó efectivamente un desbloqueo. Permitió pensar un montón de cosas que parecían como impensadas o como imposibles de ser pensadas en lo que entendíamos por neoliberalismo. Después, si quieren, avanzo un poquito más, pero en principio creo que entendemos a qué nos referimos con esto. Pero en segundo lugar, digamos, lo que intenta hacer el texto también es marcar ciertos límites de esa grilla, particularmente en los últimos años, a partir de cierta relectura que se va a hacer de Foucault. Pensemos que esto es un curso, la noción de gubernamentalidad para comprender el neoliberalismo, un curso del 78-79 de Foucault, 2006, 2007 se publica, nada, crisis, digamos, en los países centrales a partir del 2008, podemos decir, y hay como una explosión teórica de la noción de gubernamentalidad para entender el neoliberalismo. Empieza a haber un montón de lecturas, digo, Wendy Brown, Lazarato, toda la lectura de los anglo-Foucaultianos, empieza a discutirse, ¿no? Dardot y Laval, por todos lados, pero también empieza a ver, digamos, en esa relectura de Foucault 20 años después, 30 años después, digamos, esa idea del neoliberalismo, digamos, como forma de gubernamentalidad o como forma de gobernar económicamente a la sociedad y a los individuos por medio del modelo de la competencia y la forma empresa, una proliferación y en esa proliferación cierto acento puesto en el carácter de un gobierno indirecto, de un gobierno que de alguna forma ambiental, o sea, algo empieza a ver, si se quiere, empieza a estar elidido de alguna forma el lugar del cuerpo, el lugar de la violencia, el lugar de la coerción, toda una reflexión que va a ir llevando, si se quiere, el análisis en términos de gubernamentalidad a lo que me parece o que creo que se puede señalar como cierto rasgo, digamos, cierto carácter soft del neoliberalismo, ¿no? Aparecería el neoliberalismo como una técnica, como una tecnología de poder, si se quiere, caracterizada por ese carácter soft.
Y me parece que eso es problemático justamente hoy, no digo en tiempos pandémicos, es problemático, es problemático en nuestra historia regional de qué entendemos por neoliberalismo, cuáles han sido los procesos de neoliberalización, si se quiere, para decirlo a los Harvey, que ha atravesado nuestra región, pero quizá también los procesos que ha atravesado el mundo entero, ¿no? A nivel global, las formas de imposición del neoliberalismo no parecen haber sido para nada soft, y sus efectos parecen ser nada soft. Y las lógicas del neoliberalismo, digamos, en el mundo contemporáneo, claramente son cada vez más violentas, cada vez más cruentas, cada vez más mortíferas, ¿no? Entonces, esa deriva, si se quiere, soft de la grilla de la gubernamentalidad, si bien en un principio permitió pensar un montón de cosas que no se pensaban cuando entendíamos el neoliberalismo como un conjunto de políticas públicas, el neoliberalismo pensado en términos de consenso de Washington, pensado en términos de relación Estado-mercado, como ideología económica, etc. Digamos, si bien eso eran definiciones, si se quiere, muy estrechas, la apertura de la grilla de la gubernamentalidad, entender el neoliberalismo como una forma de gobierno, como una forma de racionalización del arte de gobernar a los individuos, como decía recién, a partir de la lógica de la competencia, empieza también a mostrar sus límites para comprender ciertos rasgos, estos rasgos, si se quiere, que hoy nos aparecen bastante evidentes, ¿no? Pensemos que cuando Foucault está escribiendo antes, está escribiendo en paralelo al ascenso de Thatcher y Reagan en los países centrales, al ascenso de ciertas fuerzas ya claramente violentas, como la de Pinochet, por ejemplo, en Chile, pero sin duda el neoliberalismo no es la razón global del mundo, como van a decir Dardot y Laval, digo, hace 10 años, ¿no? O en esta década. Pero bueno, en función un poco de comprender esas diferencias, esas distancias, que a la vez son históricas y a la vez son geográficas, la idea un poco del texto hacia la segunda parte o tercera parte del texto, que es la más propositiva, es de alguna forma el intento de articular la lectura Foucaultiana o la idea de gubernamentalidad, la noción de gubernamentalidad, con otras perspectivas, y por eso esa enumeración en el título, ¿no? Postfordismo, acumulación originaria y colonialidad, y quizá, digamos, particularmente cuando digo acumulación originaria, desde un punto de vista feminista o muy ligado a los análisis de Silvia Federici. Bueno, no sé por qué me hice tantos papeles y después termino exponiendo como va saliendo, pero bueno, esto es para nosotros, así que todos los errores obedecen a esta dimensión un poco amistosa que tiene este encuentro. Bien. En esa, si se quiere, apertura de toda la discusión de la gubernamentalidad o esta explosión teórica de la grilla, me parece que sí hay cosas interesantes, que en primer lugar, trazar las múltiples procedencias del neoliberalismo, analizar el neoliberalismo como un conjunto de prácticas, de discursos, de racionalidades diversas, heterogéneas, no necesariamente articuladas. Me parece todo ese campo que es sumamente interesante para comprender el neoliberalismo o las, si se quiere, dinámicas contemporáneas del neoliberalismo. Pero en eso lo que más ruido me parece que hace es cierta insistencia en ese carácter micropolítico, etopolítico, puramente de gobierno de la subjetividad por tecnologías del yo. Me parece que ahí empieza, me parece, a faltar algo que es cómo se producen las formas de subjetividad neoliberales, ¿no? Si uno quisiese volver, o sea, seguir esto en términos Foucaultianos, uno diría, bueno, vigilar y castigar. Foucault se pregunta en algún punto, digamos, ¿cuáles son, de alguna forma, el subsuelo de producción del hombre moderno de las libertades, ¿no? La pregunta sería, bueno, ¿cuál es el subsuelo de producción? ¿Cuáles son las técnicas que no necesariamente son ambientales, indirectas, sino que son claramente físicas, coercitivas, etcétera, de producción de la forma de subjetividad contemporánea? ¿Cómo se produce un empresario de sí, no? Un poco esa es la pregunta que está dando vuelta atrás de mi intento de hacer una genealogía de estas técnicas, si se quiere, más bien cruentas de producción de la subjetividad neoliberal. Para eso, digamos, para intentar hacer esto, me parecía que una estrategia posible, en primer lugar, de alguna forma es seguir los puentes que hay entre el análisis que hace el análisis Foucaultiano, digamos, del neoliberalismo en términos de gubernamentalidad, y lo que podríamos llamar en términos bastante más amplios, algo así como capitalismo neoliberal, algo que tanto Matías, Julia como yo creo que compartimos y venimos intentando pensar en esos términos, ¿no? O sea, pensar la gubernamentalidad neoliberal a partir o en relación a ciertas transformaciones contemporáneas del capitalismo. Particularmente me interesan las transformaciones, digamos,
posfordistas, para decirlo de alguna forma, digamos, pero refiriéndome sobre todo a la forma en que se han analizado las transformaciones en las formas de organización y control del trabajo a partir de los años 70 por toda esta tradición, en términos muy generales, el texto explica un poco por qué llamar operaístas, posoperaístas, etcétera, pero de esta tradición podemos decir, ¿no?, de Virno, Negri, sin ir a los primeros, digamos, pero la tradición de ese marxismo anómalo italiano. De alguna forma creo que es una vía que ya estaba propuesta en Deleuze y Guattari, tanto en Mil Mesetas o particularmente en la postdata deleuziana, en esa idea de superponer bajo la figura de la empresa o bajo la forma de la empresa dos transformaciones del mundo contemporáneo, eso que Deleuze llama lo postdisciplinario, si se quiere, y lo postfordista, ¿no? ¿Por qué esto? Porque, digamos, me parece que efectivamente en el mismo momento en que Foucault estaba haciendo su análisis un poco avant la lettre de ciertos rasgos de esa genealogía, de ese neoliberalismo que era contemporáneo a él, se estaban dando una serie de mutaciones en esas formas de organización del trabajo y de la producción capitalista, en respuesta, si se quiere, y esa es bien la tesis del operaísmo, en respuesta a la lucha de los años 60 y años 70 contra el sistema fordista de producción, podemos decir, o para decirlo de forma más Foucaultiana, contra la administración fordista disciplinaria de la vida, ¿no? Y eso va a dar lugar a nuevas formas de organización del trabajo. No me voy a detener del trabajo, de la producción, no me voy a detener mucho en esto, pero me parece que hay que señalar que a partir de esta lectura, digamos, parece claro que no puede pensarse la figura de sí, del empresario de sí neoliberal, independientemente de esas mutaciones que reconfiguraron el trabajo y la producción, ¿no? Todos esos rasgos, si se quiere, que podemos englobar bajo posfordismo o que podemos hablar de precarización, flexibilidad, inmaterialidad, indistinción, vida-trabajo, tiempo de vida, tiempo de trabajo, o en términos más generales, si se quiere, la subsunción de la vida al capital, y que, digamos, van a implicar en la tesis más básica, si se quiere, esa idea del pasaje del obrero masa al obrero social, ¿no? Y por lo tanto también, si se quiere, de la fábrica a la cooperación social, ¿no? Un poco, para decirlo a lo Negri, ¿no? Digamos, tengo unas notas que si quieren se las muestro, por eso estoy un poco perdido, son viejas y están todas con flechas por todos lados y todo escrito. Digamos, me parece que todo ese proceso va a dar de alguna forma lugar a una configuración social, si se quiere, que se parece a eso que Virno presenta bajo esa metáfora. No sé si en Gramática de la Multitud Virno utiliza esa idea de la exposición universal de las formas de explotación o de las formas de trabajo para dar cuenta de nuestro presente, ¿no? Esa idea de Virno de que, bueno, nuestro presente es un presente en el que todas las formas pretéritas, pasadas y contemporáneas del trabajo coexisten en un mismo tiempo, ¿no? Entonces tenemos servidumbre, esclavitud, digamos, formas de trabajo precapitalistas, y pongo muchas comillas porque gran parte de la discusión está ahí, formas de trabajo contemporánea, etcétera, coexisten como si fuese una gran exposición de las formas de trabajo, ¿no? A la vez, dice Virno, que el posfordismo se caracteriza por eso, también se caracteriza por, si se quiere, por una homogeneidad subjetiva, podríamos decir, ¿no? Él habla digamos, de las formas de socialización, podemos decirlo, o incluso de un etos, de un mismo etos, ¿no? Que él caracteriza como oportunismo. Digamos, todas estas formas, si se quiere, de esta exposición universal del trabajo, suponen una misma modulación ética que es el oportunismo. Dicho en términos Foucaultianos, ese oportunismo podemos entenderlo como el empresario de sí, o el carácter, o la empresarialización de la existencia, ¿no? Esa capacidad de estar siempre atento para aprovechar las chances que ofrece una vida precaria, una vida de incertidumbre, etcétera, ¿no? O para valorizar nuestra propia vida en términos de capital. Digo, en estas condiciones, entonces me parece que la pregunta es, ¿qué significa hacerse un empresario de sí mismo? ¿Significa lo mismo, digo, después de 30, 40 años de transformaciones neoliberales o si se quiere, de transformaciones posfordistas, qué significa hacerse un empresario de sí mismo, ¿no? Bueno, uno puede tener una respuesta a lo Lazarato,
Digamos, hacerse empresario de sí mismo es justamente en esas condiciones hacerse cargo de la precariedad, de la flexibilidad, de la indistinción vida-trabajo, o sea, hacerse cargo de la pobreza, del desempleo, de los ingresos mínimos, de los recortes salariales, esa figura, si se quiere, que para Lazzarato es el revés del empresario de sí mismo y que es el hombre endeudado, ¿no? Digamos, les precarias, les desempleadas, les endeudadas, etcétera, son de alguna forma las figuras de esa exposición universal. No sé, parece un poco desordenado o se sigue un poco la idea. Bien. Sin embargo, me parece, digamos, como primer puente, si se quiere, para poder pensar, como recién decía, salir de esa grilla de la gubernamentalidad, me parece que hay aportes sumamente interesantes que se pueden hacer en esa intersección. En tanto, de alguna forma, estas transformaciones del trabajo y de la producción, estas transformaciones del capitalismo, de las formas de organización, sobre todo de la explotación, dan cuenta de cierto revés del empresario de sí mismo, ¿no? O sea, ¿cómo se produce un empresario de sí mismo? Y, sin duda, con políticas de flexibilización laboral, precariedad, pobreza, endeudamiento, digo, todas esas, de alguna forma, son las técnicas físicas, ¿no? Las técnicas, las formas de coerción concreta, el subsuelo que produce las figuras. Digo, basta pensarlo en la historia argentina, ¿no? O sea, ¿cuál es la historia de los emprendedores argentinos, ¿no? De los autónomos argentinos? Bueno, sí, la historia de ese proceso de neoliberalización, que fue eso, ¿no? Un proceso violento, etcétera, coercitivo. Sin embargo, me parece que hay en digamos, para esta idea de un pensar situado estas transformaciones, me parece que hay digamos, esta idea, este diagnóstico parte de una idea, el diagnóstico postfordista, que efectivamente es la crisis de la sociedad del trabajo, ¿no? O sea, o la crisis del trabajo asalariado fordista. De alguna forma, digamos, la tesis supuesta, o hay una escena previa supuesta en estas transformaciones del trabajo, que es el momento del trabajo asalariado, fordista, estándar, ¿no? La relación laboral normal, podríamos decir. De alguna forma, digamos, dar cuenta de todas las transformaciones supone decir que hemos dejado de ser ese sujeto que vende 8 horas de su vida a cambio de un salario y que además de eso tiene derechos en tanto vendedor de su fuerza de trabajo. Y que obviamente es varón y blanco. Minuto veo nada más, Juli. 5. Bueno, no llego, me quedé en la introducción. De alguna forma, todas estas tesis de la multiplicación y precarización del trabajo suponen esa escena previa del trabajo, digamos, de una regulación fordista, taylorista, del trabajo como situación normal, ¿no? Pero desde la historia de América Latina, o sea, desde nuestra historia, que es también la historia de la mayor parte del globo, o sea, de la historia que no es la historia de la provincia euroamericana, ¿hemos sido alguna vez ese sujeto? Digamos, ¿cuál ha sido realmente la presencia? El Mati suele decir que esta crítica que yo hago es una crítica empirista, pero me parece que es una crítica empirista que se impone también, ¿no? Porque la mayor parte del globo ha vivido condiciones de explotación o ha vivido el capitalismo de una forma que no obedece a esa regulación taylorista, fordista del trabajo, ¿no? De alguna forma, digamos, lo normal en nuestras situaciones o en la mayor parte del globo siempre ha sido la coexistencia de todas esas formas anómalas del trabajo que caracterizan a la exposición universal de Virno, ¿no? Eso que para Virno es novedoso y propio del postfordismo parece ser más bien lo propio de la historia del capitalismo en nuestras regiones o en la mayor parte del globo. De hecho, digamos, el trabajo asalariado es en nuestra historia, o en la historia del capitalismo global incluso podemos llegar a decir, una excepción histórico-geográfica, ¿no? Una excepción histórico-geográfica incluso en la provincia euro-norteamericana, ¿no? Islotes en un mar de formas de organización de la producción y de gestión del trabajo que a su vez tienen como elemento central no solamente formas no asalariadas de trabajo, sino formas de trabajo forzado, ¿no? De trabajo no libre, si se quiere. Estas son todas discusiones que han sido propias de las discusiones de la tradición anticolonial americana, que son parte de las discusiones de la tradición postcolonial actual, de la historia del trabajo global, como la de Marcel van der Linden,
que han demostrado de alguna forma, ¿no?, que la profunda heterogeneidad de la forma de subsunción del trabajo al capital en el capitalismo histórico, ¿no? O sea, en el capitalismo realmente existente, para decirlo de forma más jocosa. Respecto a América, me parece como la lectura más interesante de este problema es la de Aníbal Quijano, o por lo menos a mí me parece sumamente interesante en esa idea de la heterogeneidad histórico-estructural del capitalismo, ¿no? De alguna forma, la tesis de Quijano, a partir de un relato de un nacimiento, si se quiere, contemporáneo de la conquista y del capitalismo, o de la conquista como acumulación originaria a escala global, si se quiere, es que la forma de control y explotación del trabajo, del control de la producción, apropiación y distribución, fueron desde la conquista articulada alrededor de la relación capital-salario y del mercado mundial. Es decir, todas las formas de trabajo, por ejemplo, existentes en la mita, en las minas de Potosí, la plantación, la esclavitud en la plantación, todas esas formas de trabajo precapitalistas, en todo caso, en la lectura de Quijano, lo que dice Quijano, bueno, esas son las formas paradigmáticas del capitalismo, ¿no? Del capitalismo del capitalismo como economía mundo, si se quiere, para decirlo a lo Wallenstein, ¿no? En América Latina, si se quiere, de alguna forma, nunca hubo un pasaje de esa acumulación originaria primera a una reproducción ampliada del capital y de una explotación del trabajo doblemente libre. Bueno, ahora se me perdieron las hojas. Denme un segundito. Si querés puedes dejar de grabar, Mati, porque posta que me perdí. Ahí estoy de vuelta. Esto lo editamos después. Les decía, la esclavitud, la servidumbre, la reciprocidad y también entre ellos el salario son todas formas sociológicamente e históricamente nuevas, dice Quijano, ¿no? No restos precapitalistas, sino formas de organización del trabajo articuladas directamente al mercado mundial. Y dicha organización del trabajo, a su vez, supone una división colonial, ¿no? No es solo una división internacional del trabajo, sino también una división colonial del trabajo, en la cual las formas de trabajo no asalariado, no remuneradas también, subsidian con su trabajo gratuito, con su trabajo forzado, el desarrollo de las relaciones capital-salario en Europa. Discusiones clásicas del marxismo americano. Todas esas formas de trabajo, de esa mano de obra desechable, ¿no?, en las condiciones de la mina, en las condiciones de la plantación, etcétera, son propias, digamos, y a su vez, si se quiere, esa relación subsidiaria, si se quiere, de estas formas de trabajo en relación a la relación capital-salario en los países centrales, es de alguna forma isomórfica, o hace que sea isomórfica la relación que van a tener las mujeres en el nacimiento del capitalismo, ¿no?, o los cuerpos y las vidas feminizadas. De ahí, si se quiere, esa situación un poco isomórfica entre los pueblos colonizados y las vidas feminizadas o los cuerpos feminizados, ¿no? De alguna forma, en el texto yo lo que hago es jugar con la idea de que si se puede hablar de un patriarcado del salario, también se puede hablar de algo así como una colonialidad del salario, ¿no? Tanto unos como otros, digamos, tanto las vidas feminizadas, tanto los pueblos colonizados han sido tratados como recursos naturales que pueden ser conquistados, explotados, etc. Pero también como sujetos menores o minorizados dependientes respecto al hombre blanco adulto. También ahí hay otra cuestión que recupero al final de la minoridad o de la minorización. Y para Quijano, a su vez, esa colonialidad del salario, sí, eso no es un término que utiliza Quijano claramente, debe ser leído a partir de una división, como decía recién, geopolítica, colonial, pero también de una división racial, ¿no?, del trabajo. De hecho, podemos decir, la raza, al igual que el género, han sido y son todavía como operadores privilegiados de la extracción del valor, ¿no? De hecho, en la historia de América, la clasificación racial de la población implicó,
digamos, una identificación entre trabajo no remunerado y las identidades raciales de los colonizados, ¿no? Y de hecho, podemos decir inversamente, el trabajo asalariado ha sido en la historia de América Latina un privilegio blanco, ¿no? O sea, trabajo asalariado más bien es sinónimo de blanquitud. Y ahí aparece otro término que también por ahí discuto un poco, cruzando en el texto entre Quijano y toda esta tradición, todos estos debates sobre el concepto de raza que está dando vuelta ahí, ¿no? El trabajo pago es un privilegio blanco. Y en ese sentido, podemos decir, la acumulación originaria no fue solo, de alguna forma, parafrasear a Federici, pero también complementar, si se quiere, no fue solo acumulación de capital y acumulación de trabajadores vía la expropiación de sus medios de producción, sino también acumulación de diferencias y de jerarquías, de diferencias raciales, sexuales, genéricas, de clase. Situación que claramente no habla solo de un pasado remoto, del pasado de América Latina, sino de la situación contemporánea, ¿no? De los diferenciales de explotación sobre los cuerpos racializados, sobre los cuerpos generizados, sobre los cuerpos coloreados, si se quiere, que de alguna forma atraviesan la figura abstracta del trabajador libre y también fragmentan el mercado laboral. Sé que queda poquito tiempo, pero bueno, la idea un poco de hacer este rodeo, si se quiere, medio de historia del trabajo y de alguna serie de desplazamientos que se pueden hacer a partir del patriarcado del salario, de la colonialidad del salario, utilizando estos términos, me parece que son decisivos para entender que, digamos, esas características de ese posfordismo, tal cual lo leen los operaístas italianos, como, podemos decir, como multiplicación del trabajo o como exposición universal de las formas exposición universal de las formas de explotación, tiene que ser completado, si se quiere, ¿no? O necesita ser, de alguna forma, complementado por una mirada no tan eurocéntrica. Porque efectivamente esa tesis de la precarización global del trabajo, que es la tesis un poco que está atrás de Virno y atrás de esta lectura posfordista, me parece que, digamos, supone la idea que ese trabajo es precarizado o se va precarizando de forma, si se quiere, igualitaria, por decirlo, ¿no? De alguna forma. Y que se le puede poner la misma crítica que le opone Federici a la tesis de la feminización del trabajo, ¿no? Que de alguna forma lo que va a hacer es ocultar que hay una serie de trabajos que siguen siendo trabajos de mujeres, ¿no? Y podemos decir, de alguna forma, hay una serie de trabajos que son justamente los más precarios, que son justamente los no remunerados, que son justamente los forzados, etcétera, que siguen siendo los trabajos que realizan las mujeres y los cuerpos feminizados, los pueblos colonizados, los cuerpos racializados, ¿no? Digamos, porque, digamos, si hablamos de precarización o feminización del trabajo, como a secas, me parece, ¿no? Seguimos partiendo de ese supuesto estándar de un trabajo normal, de una situación laboral normal, de un trabajo asalariado libre, si se quiere, es decir, el trabajo del varón blanco euroatlántico, ¿no? Y todas esas otras formas de trabajo reproductivo, servil, gratuito, esclavo, precario, podemos incluir, ¿no? La trata, siguen siendo racializados, siguen siendo sexualizados, siguen siendo generizados, ¿no? Toda esta vuelta, porque me parece que esa misma torsión o esa misma complejidad es necesario dársela a la figura del empresario de sí neoliberal, que de alguna forma es la figura subjetiva que en una serie de discursos viene a ocupar el lugar que ocupó el trabajador para la sociedad fordista, ¿no? Es la forma de subjetividad propia del neoliberalismo, pero esa forma de subjetividad también aparece ser como una forma de subjetividad abstracta, ¿no? No marcada por la raza, no marcada por el color, no marcada por el género, no marcada por la sexualidad. En ese contexto, entonces, volver a la pregunta, ¿qué quiere decir en estas condiciones hacerse un empresario de sí mismo? Decíamos hace un rato, la respuesta de Lazzarato sería, ¿no? Hacerse un hombre, devenir hombre endeudado. Me parece que ahí hay una crítica que señalan Gago y Caballero, entre otros muchos que señalan esta crítica de Lazzarato. Digamos, hay la figura de vuelto, el intento de hipostaciar una figura de una subjetividad universal, ¿no? En esa relación a su vez universal entre acreedor y deudor. Si bien parece claro, digamos, el análisis que hace Lazzarato respecto al funcionamiento de la deuda como dispositivo transversal de explotación
que opera capturando la producción de lo común a escala planetaria, si se quiere, esto no supone necesariamente que la subjetividad del endeudado o del endeudamiento pueda ser universalizable, ¿no? Como si esa relación acreedor-deudor prescindiera de toda diferencia sexual, genérica, racial, etcétera, cuando más bien, todo lo contrario, la deuda funciona, o los dispositivos de endeudamiento funcionan explotando esas diferencias y produciendo más, reproduciendo esas diferencias. Digo esto, las técnicas para dar a la propia vida la forma de un capital, ¿no? Suponiendo que existiesen ese conjunto de técnicas, tecnologías del yo, del empresario de sí, que tiene que dar a su vida un propio capital. ¿Son las mismas para un endeudado universitario norteamericano que para una trabajadora migrante trans de un conurbano sudamericano? Incluso así fuesen las mismas, la pregunta es, digamos, ¿qué efectos diferenciales tienen y cómo esos efectos diferenciales entran a jugar en las relaciones de poder, en las relaciones de explotación, ¿no? Digamos, me parece que del análisis del sujeto emprendedor y sus 1000 variaciones como forma de subjetividad dominante en las sociedades neoliberales, no da cuenta de cómo la producción de ese sujeto viene siempre acompañada de una serie de decisiones y procesos de alterificación que funcionan como desviaciones, podemos decir, utilizando el lenguaje medio esotérico deleuziano, respecto a esa máquina de rostridad que sería el empresario, ¿no? O el emprendedor como figura, si se quiere, menor del empresario, que es varón, que es blanco, ese empresario exitoso neoliberal, ¿no? Como modelo mayoritario frente al cual todas las formas de vida empobrecidas, racializadas, feminizadas, etcétera, aparecen siempre como minoría o son minorizados, ¿no? Nada, y acá hay otras varias cosas, pero al final del texto lo que un poco la idea es que todas esas formas de subjetividad van a aparecer justamente como el revés del empresario de sí mismo, es decir, como seres incapaces de gobernarse a sí mismos, ¿no? Seres dependientes, seres heterónomos, incluso seres incapaces de constituirse a sí mismos como capital, ¿no? O sea, incapaces de darle a la propia vida la forma del capital, vidas incapitalizables, podemos decir, y por lo tanto también descartables, ¿no? De alguna forma, y veo que tengo una reiteración, bajo la novedad del etos neoliberal se puede encontrar esa larga historia de la minorización de cierta forma de subjetividad, del infantilismo como filtro y análisis de clasificación de las conductas. Por eso decía, ¿no? Clase, raza, sexo, pero también minorización, ¿no? Y ahí también me parece que, y esto no está en el texto, pero es reinteresante porque la figura del autogobierno, que es una figura central para poder pensar el gobierno de sí neoliberal, la idea de gobierno de sí, es una figura que fue utilizada desde la conquista para los pueblos americanos. Y de hecho que permitió el pasaje, si se quiere, de una figura del terreno económico, que es aquel que no puede gobernarse a sí mismo, que es una figura económica, una figura de lo doméstico, ¿no? Y que permite la tutela al terreno de lo político, ¿no? Incluso una noción como la comprensión moderna que nosotros tenemos de democracia, que el gobierno de sí mismo, el gobierno del pueblo por sí mismo, en realidad es un pasaje de lo económico a lo político, y ese pasaje se da en el terreno de la conquista. O sea, es la conquista la primera vez que se pregunta si hay seres que son capaces de gobernarse a sí mismos. No olvidar que a su vez que ese filtro del infantilismo fue, de alguna forma, el que permitió la estrategia biopolítica de todo el siglo XX, ¿no? Y hoy, de una forma, si se quiere, mucho menos obvia y mucho menos, hoy en tiempo de pandemia, no sé si decir biologizada, pero claramente toda esa figura de esa alteridad, indios, negros, vagos, villeras, planeros, un poco el texto termina así, todas esas figuras metonímicas de la marcación racial y sexual de los cuerpos y las vidas, aparecen también marcados por esa, si se quiere, esa tara de la incapacidad de gobernarse a sí mismos, aunque sea como capital. Nada, para cerrar, si el neoliberalismo puede ser entendido como una etopolítica, que un poco, si se quiere,
sumum de la idea del neoliberalismo como soft power, ¿no? Como un gobierno de letos, hay que entender también, o es necesario agregar, que esa etopolítica supone toda una pedagogía, toda una mnemotécnica y toda una política de la crueldad que ha hecho, digamos, que permite construir subjetivamente unos cuerpos, pero que también permite jerarquizarlos, clasificarlos y someterlos a condiciones de explotación y condiciones de muerte diferenciales, ¿no? Distribuidas jerárquica y desigualmente. Y con eso cierro. Muy bien, bravo. Muchas gracias. Bueno, Emi, muchas gracias por tu exposición. Ahora abrimos ronda de comentarios y preguntas. Quiero decir que Rick salió a defenderte, Sachi, y no me dejó ponerme la gorra con el tiempo, y Saide ya se quejó de que con él sí no la pusimos y con vos no. Y tiene razón, la cuarentena no se flexibiliza en todos lados, ya lo dijo la Alberta. Discúlpenme, estoy nervioso, soy nuevo en esto de las teleconferencias. Bueno, nadie tiene preguntas. Fue un caos. Si no, arranco yo con algo que se me ocurre ahora así muy rápidamente para romper el hielo, como diría Rick. ¿Te parece? Bueno, primero, digamos, a partir de o sea, voy a tomar la pandemia como un punto de inflexión también para pensar todo esto que vos proponés, porque de alguna manera, digamos, esto que venís laburando, o que has comentado hoy, habla un poco de la situación que hemos vivido en las últimas décadas, pero también ahora parece que estamos frente a una nueva crisis del capitalismo y que eso supone ciertas reconfiguraciones, digamos. Entonces, a la luz de esta historia del trabajo, donde hay unas grandes continuidades, pero también, digamos, una discontinuidad en la idea de que digamos, el sujeto del trabajo neoliberal ya no es el obrero fordista, sino el empresario de sí mismo, con toda esta connotación, digamos, de la diferencial de explotación y de precarización que ello supone. Digamos, esa es como la norma. Bueno, ¿cuál sería, digamos, o qué se puede prever, digamos, a partir de ahora en ese sentido, en términos de la subjetividad dispuesta a trabajar, digamos? ¿Cuáles van a ser? Digo, por ejemplo, ahora estamos asistiendo a un montón de transformaciones y donde todo eso que vos describís de alguna manera se vuelve más evidente en el sentido de quiénes pueden cumplir con una cuarentena y quiénes no, quiénes pueden hacer teletrabajo y quiénes no, digamos, mientras que desde la lógica, digamos, negriana era, bueno, ahora la tendencia es el teletrabajo, la tendencia es el capitalismo cognitivo. Y quizás vemos que la tendencia es, digamos, que la biopolítica, digamos, sigue operando. Cuando vemos que en Brasil hay gente que tiene que elegir entre salir a trabajar y ver si se contrae el virus o quedarse en su casa y morirse de hambre, digamos, donde vemos que cuando empezamos a hacer un análisis estadístico de cuáles son las poblaciones afectadas por la enfermedad, vemos que hay un diferencial, digamos, de exposición a la muerte bastante significativo. Eso por un lado. Y por otro lado, la otra pregunta sería si también, digamos, al mismo tiempo, la elección de ciertas tecnologías para gobernar la pandemia, para gobernar las poblaciones durante la pandemia, no tiene que ver también con esta idea de la incapacidad de autogobierno, que de alguna manera vos lo señalabas como la característica que para los conquistadores tenían los colonizados, pero bueno, cómo también ese diferencial no solamente hay un diferencial de explotación, sino también un diferencial de infantilización respecto a determinadas poblaciones, sobre cómo se gestiona, por ejemplo, una
un cuidado de los cuerpos en referencia a un virus invisible, ¿no? A ver, respondo. Bueno. ¿Tomamos varias preguntas como la otra vez o...? Sí, bueno, igual el Mati me pidió otro artículo. Sí. Te doy el argumento para tu próximo artículo, boludo. Sí. Pongo genealogía de la crueldad neoliberal en tiempos pandémicos. Y te pido que me lo escribas, por favor. Dale. No, me parece, a ver, dos cosas sobre lo que dice Mati que estoy totalmente de acuerdo. Primero, claramente, si uno piensa todo este proceso como un proceso de intensificación de lógicas preexistentes, creo que vemos muchas de esas, por ejemplo, este teletrabajo del que hablaba Matías. Claramente yo creo que lo que aparece es un poco eso, ¿no? O sea, yo me animaría a decir, digamos, en el texto no lo digo así, ¿no? Pero siempre me gusta decir que si para los teóricos del postfordismo la tendencia, digamos, está en Silicon Valley o estaba en Silicon Valley, bueno, tenemos que ver la tendencia en las formas de trabajo precario, sexualizado, racializado, en las villas argentinas, ¿no? Me parece que hay digo, en el taller clandestino, en la maquila, pero también en el trabajo alrededor del turismo, en la forma de endeudamiento, digo, hay miles de otras tendencias que podemos ver. Yo incluso creo que el problema está en la idea de tendencia, o en todo caso la tendencia, o hay que buscar la tendencia en los procesos paradójicos, en los procesos fronterizos, no en los procesos unilineales, que me parece que ese es el problema de las tesis postfordistas. Claramente, en ese sentido, sí, lo que ha hecho la pandemia, creo que es el análisis de Harvey, me parece, el texto de Harvey sobre la pandemia, o sobre el coronavirus, en ese sentido me parece como bien claro, ¿no? De cuáles son las formas de trabajo más expuestas, cuáles son las formas de trabajo que continúan, en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, cuáles son las formas de trabajo más expuestas, ¿no? Y efectivamente son racializadas, generizadas, sexualizadas, ¿no? Son los trabajadores de Uber, los trabajadores de Globo, los trabajadores de la salud, esos son la primera línea en este lenguaje bélico laboral que adquiere este tiempo, ¿no? La segunda parte, Mati, de lo que decías, digo, en ese sentido no sé si la pandemia reconfigura el diagnóstico, ¿no? Me gusta pensar este proceso como intensificación de ciertas lógicas preexistentes. Y respecto a las tecnologías de gestión, ahí no terminé de casar bien la idea de cómo estas tecnologías de gestión también implican diferenciales no solo de raza, de género, ¿no? Sino también diferenciales de infantilismo, decías, ¿no? Pero no termino de casar a dónde, de infantilización, a dónde estabas apuntando con esa pregunta. Sí me parece digamos, que todas estas tecnologías, algo que yo creo que salió la vez pasada, tienen también un rasgo bien colonial, ¿no? Digo, todas estas tecnologías de gobierno tienen también su historia, si se quiere, de gobierno, de ocupación, de gobierno colonial, ¿no? Tienen toda la forma de la guerra antisubversiva, digo, me parece que hay toda una historia también, si se quiere, política, no necesariamente ligada al modelo fordista Foucaultiano, si se quiere, ¿no? Al modelo vigilar y castigar. Me parece que también hay una historia colonial de estas formas de gobierno propias de la pandemia. Nada más que eso, creo. Bueno, ¿puedo decir algo? O Mati quiere replicar, porque vi que activó el micrófono. Bueno, nada, mis preguntas empezaban por algo de lo de la tendencia también. Por eso, por ahí estaba bueno recoger todo como hicimos la otra vez, para no pisarlo. No sé si voy a decir medio lo mismo, pero capaz que no. En este sentido, como que está claro para mí, yo ya leí el trabajo antes de Lemi en un borrador primero y ahora, y después de escucharlo también, siempre la oralidad aclara un montón de cosas que en el texto por ahí damos por supuesto, está bueno escucharnos en ese sentido. En este caso, ¿no? No, pero aclara escuchar por dónde lo estás pensando, algo que en el texto está todo como por supuesto, y acá, esto lo estoy poniendo por esto, está buenísimo eso.
Entonces digo, ¿por qué te empeñás, esa sensación me daba, conseguir con esta lectura más ligada al postfordismo, porque el postfordismo, después con lo de Deleuze se me aclaró un poco, por eso digo que tiene la oralidad, cuando hace la genealogía de por qué vos llegás ahí, aclara un poco algo que en el texto está muy pasado por arriba, pero el postfordismo tiene esa lectura justamente de la tendencia, que es una lectura muy particular de Marx, digamos, que está ahí, y por eso está la tendencia como central, y no toda otra corriente del marxismo que lee en Marx. Yo pensaba, antes de Quijano, la discusión del desarrollo desigual y combinado, por ejemplo, en el trotskismo, que después también podemos criticar 40.000 cosas, no es que quiero entrar ahí, pero sí en el desarrollo desigual y combinado, que Trotsky lo lee en Marx, no lo lee en otro lado, no dice eso lo digo yo, digamos, sino que es su lectura de la obra de Marx, justamente permite pensar la acumulación originaria y la reproducción ampliada del capital operando juntas, y no ponderando que una es la tendencia del capital y la otra es el resabio simplemente de un modo de producción pasado, como por ejemplo aparece en Birno, sino que justamente el capital tiene esa particularidad tan específica de la historia y que consideran tan revolucionaria, digamos, está eso ahí también, de poder desarrollar desigualmente lo que sea prácticamente para producir ganancia. O sea, lo que le importa atrás de todo eso es, que es una lectura de Rosa Luxemburgo también en otro sentido, ¿no? Digo, Rosa con otras herramientas está leyendo algo de eso cuando discute el imperialismo. Que no importa, después ella lo resuelve para otro lado, los adentro afuera, bueno, que creo que a vos no te interesa ir por ahí, pero sí en una lectura de esa complejidad que ya tiene el capitalismo y que nos permite pensar justamente eso. Tanto el desarrollo fabril, industrial clásico, como lo no asalariado, como el trabajo doméstico, reproductivo, como la reproducción ampliada con la acumulación originaria. O sea, nos permite ir pensando eso como parte de la historia del capital, no como algo que va a ser superado o como que esto es el capitalismo y lo otro es simplemente un subdesarrollo, ¿no? Porque había algo de eso en esas lecturas, como, bueno, ya van a llegar a este momento del desarrollo del capital. Y ahí me aparecían como, claro, toda una serie de preguntas como confusas y no terminar de entender cómo están jugando las categorías. Por ejemplo, cuando se producen las subjetividades neoliberales, ¿no? Que vos en un momento hablabas como en el segundo, explicás como todo el primer momento más genealógico del neoliberalismo y la crítica al neoliberalismo soft, y en el segundo momento aparece esta pregunta de, bueno, ¿cómo pensar gubernamentalidad con postfordismo, acumulación originaria y colonialidad? Ahí recién dijiste una pregunta que era, ¿cómo se producen las subjetividades neoliberales? Y en esa producción de subjetividad neoliberal apareció toda la discusión del postfordismo y aparece lo del empresario de sí y lo de la fábrica del hombre endeudado. Ahí yo pienso, producir subjetividad, ¿la están entendiendo como producir fuerza de trabajo? Porque por momentos parece que sí, porque rápidamente llevas ese análisis a justamente pensar la producción de un empresario de sí, y eso, si seguimos en la línea de la lectura marxiana de esa forma de pensar qué subjetividad se produce en términos de trabajo, es la fuerza de trabajo que necesita el neoliberalismo, sería el empresario de sí, o sea, que produzcamos ese tipo de forma de trabajo para que el mercado esté plagado de empresarios de cises, no sé, o de endeudades, ¿no? Digamos, como esa contracara que tiene. Entonces ahí me quedaba como, bueno, es lo mismo producción de subjetividad que producción de fuerza de trabajo, ¿cómo lo están entendiendo? No me quedó muy claro. Y la pregunta que se me colaba ahí era, vos decís, ¿cómo se producen las subjetividades? Y yo decía, ¿será cómo se reproducen las subjetividades y cómo se produce la fuerza de trabajo? Pensando justamente en que vos proponías una lectura feminista en el proceso de acumulación originaria. Y ahí me queda desdibujada la relación de producción y reproducción. Porque digo, las feministas sobre esto
y después aparece el patriarcado del salario encima, entonces como digo, bueno, no, hay que ir a pensar ahí, porque si el patriarcado del salario fue la forma en la que el capital distinguió entre estos dos espacios, que después en una lectura masculina, marxista masculina, fue leído como lo mismo, esto no vale, esto sí vale, etcétera, etcétera, pero es el capital el que organiza la espacialidad y la historicidad de esa manera, eso incluso para las feministas, por eso se ve como un trabajo natural, el trabajo reproductivo, que vos decías muy bien, digamos. Bueno, ¿cómo aparece eso en el neoliberalismo? Es lo mismo. Pues si se solapan producción y reproducción, o tiempo de vida y tiempo de trabajo, eso es reproducción y reproducción para las feministas. ¿Cómo se solapa? Antes no lo estaba, ¿dónde sí lo estaba? Digo, pensando en este desarrollo desigual. Entonces ahí me pregunto, bueno, ¿qué sería la reproducción y la producción? Y lo mismo me aparece ahí entonces como para el empresario de sí, porque ¿cómo se reproduce un empresario de sí? O sea, ¿cómo socialmente reproducimos estas nuevas subjetividades que precisa el trabajo en el neoliberalismo? O sea, ¿cómo se reproducen? Esos son los lugares de reproducción justamente, que tiene que ver con pensar la relación entre producción y consumo. Pensaba eso, ¿no? Como cómo pensar el consumo, justamente. Y una más tenía y ya no digo más nada. Bueno, que te aparece con lo de Gago. Digo, cuando vos decís la crítica de Gago y Lucy Caballero a las Zarato es esta de, bueno, ese endeudado tiene que pensarse en un diferencial. Bueno, el empresario de sí también debe pensarse en un diferencial, porque esa es la contracara, digamos. Y el diferencial es de explotación. Entonces, otra vez vuelvo con el mismo lugar. ¿Qué se explota? ¿Qué es lo que se explota? Lo que se explota es lo que produce valor. Porque ahí otra vez me vuelve a la pregunta del inicio, que era la relación entre subjetividad y fuerza del trabajo. Digo, producir, porque digo, Federici cuando dice que las minas en el trabajo doméstico producen trabajadores, dice, producen fuerza de trabajo, producen una mercancía, eso está pensando. Entonces, ¿se puede seguir pensando en términos de producción de mercancía? Rick me pone un cartel que dice ¿Ah? Bueno, alma, fin. Eso era todo. Bueno, son muchísimas. ¿Juntamos o...? Como quieran. Bueno, yo hago dos preguntas, capaz que está mejor así ir hilando. No, obviamente no, digamos, ustedes han trabajado eso muchísimo, o lo han trabajado, yo no, así que mucho del hilado fino de los argumentos se me escapan, ¿no? A mí me gustaría si pudieras precisar un poco la idea de crueldad, que es algo interesante que ya había salido con la exposición de Matías y que, bueno, en tu exposición y en tu artículo juega un papel central, ¿no? La pregunta sería, ¿cuál sería el rasgo específico de esa crueldad neoliberal contra otras formas históricas y sociales de la crueldad? Me parece, si entendí bien, que esa crueldad estaría situada como parte o como una excrescencia, por así decirlo, del empresario de sí. Es decir, hay algo de esta subjetividad empresarial que termina siendo cruel porque en el fondo es un sálvese quien pueda, ¿no? Es lo del oportunismo. Digamos, si pudieras precisar esta relación entre subjetividad y crueldad, ¿dónde es donde anulan? Y por otro lado, la segunda cuestión muy breve, no sé si entendí bien, porque además me desconecté como 3 o 4 veces, pero lo que intentas es como un giro, ¿no? Una especie de espiral en la cual el debate por el neoliberalismo empieza como una pregunta
los cambios en la economía, básicamente, ¿no? De ahí surge la primera oleada de análisis, el consenso de Washington, el posmodernismo. Después se va a la cosa, encuentra en la gubernamentalidad una beta interesante para explicar aquello que no puede ser explicado solo por el modo de producción, por así decirlo. Y ahora tú, si entendí bien, vuelves a la pregunta por la economía, pero ya con ese camino transitado de la gubernamentalidad, más lo feminismo, más lo poscolonial. Y ese ejercicio me parece interesante y valdría la pena verlo por ahí. A veces las categorías más abstractas se encuentran también en los casos un buen rebote, ¿no? Porque hay algo muy interesante que yo sacaba de lo que decías, que es como América Latina como este collage interminable de explotaciones, ¿no? Como la idea que se me venía es como los estratos de la explotación, ¿no? Donde, digamos, lo colonial, el abandono, incluso en las mejores épocas de un cierto estado de bienestar muy paupérrimo y muy localizado en algunos países durante un periodo muy tiempo, existió, ¿no? Yo pienso en México, por ejemplo, ¿qué diferencia le puede hacer a un indígena la categoría del empresario de sí, ¿no? Tal vez en ese estrato que es un estrato de explotación muy profundo en el sentido también de temporal, de capa, es como la primera capa está ahí, justamente en lo colonial, no penetra ahí, tal vez, no sé. O sí, pero de otra forma. O sí, de otra forma. Bueno, esa es la pregunta. Y la pregunta, y también como para ir rastreando, que si esto es así, lo que hay que ver, lo que habría que ver es cómo el neoliberalismo, entendida como esta última capa, la capa superior o más reciente de explotación, se articula, se amalgama con esas horas, ¿no? ¿Qué es lo que le agrega? ¿Qué es lo que lo modifica? Esa idea me parece interesante para pensar como tú te lo propones, desde una geografía específica, con la pregunta postcolonial, etcétera, ¿no? Porque capaz ahí te puede, y creo que ahí va lo de Juli, permitiría hacer una crítica incluso a la propia idea esta de, bueno, se puede pensar toda la subjetividad neoliberal como empresarial. ¿No es también un modo de subjetividad que nos viene del capitalismo avanzado y no desde de estas fronteras? No lo sé, digo, es una pregunta. Sintetizo esta última cuestión. ¿Cómo ves tú desde esta perspectiva postcolonial, geográficamente localizada, la pertinencia de esa subjetividad expresada con el término empresario de sí en un contexto de miles, o por lo menos cientos de capas de explotación en América Latina, por así decirlo? No sé si quedó claro esta segunda parte. Sí, puedo responder ahora porque me parece que hay algunas cosas para que si no es gigante. Empiezo por la última pregunta de Adrián, porque creo que por ahí se pueden desandar algunas. Efectivamente, lo que intento, o sea, me parece que casaste bien la idea, digamos, es la noción de gubernamentalidad, la lectura del neoliberalismo como forma de producción de subjetividad y de gobierno de las subjetividades, da un montón de complejidad a lo que entendíamos por neoliberalismo, pero también se marca un propio límite, y ese límite tiene que ver con eso, o sea, por un lado, con la idea de que, digamos, es un gobierno económico de la sociedad, o sea, un gobierno de los individuos como agentes puramente económicos y por lo tanto marcándoles la cancha económica, ya se los gobierna, porque la subjetividad económica empresarial es la interfaz de gobierno, dice Foucault. Entonces,
esa lectura, que puede haber sido válida, porque además lo que Foucault está leyendo es qué es lo que están diciendo los neoliberales, ¿no? Pero el tema es cómo eso funciona. Y ahí me parece que yo sí creo que se puede pensar una empresarialización de la existencia en América Latina, en todos los contextos. Digo, sí, en ese sentido sí creo que hay una matriz, o sea, sí el neoliberalismo y la figura del empresario de sí tienen cierto carácter de razón global de gobierno, ¿no? Porque son parte de la razón global de las instituciones globales de gobierno, ¿no? El Banco Mundial tiene esas características, el FMI tiene esas características, digo, la ONU, la UNESCO, ONU Mujeres, digo, ONU Mujer interpela a las mujeres como si fuesen empresarias de sí, el Banco Mundial da crédito como si fuésemos empresarios de sí, todo el tiempo estamos impelidos a ser empresarios de sí, ¿no? Globo también, digo, son proletarios de sí, ponele, como dice Antonio ahora. Claramente, digamos, y ahí, de hecho, con lo que dice Julia, lo que yo intento decir es, bueno, pero ¿cómo se producen? ¿No? No es la misma historia de Daniel Blake, que filma Ken Loach para Inglaterra, del viejo que va a buscar su seguro de desempleo y que el Estado lo fuerza a que sea un empresario de sí mismo, que demuestre que está activo, que quiere hacer cosas, ¿no? Que la historia de una mujer que va a buscar un plan en una villa en Argentina, ¿no? O sea, por más que digamos, tendríamos como dos figuras parecidas, ¿no? Pero las historias no son las mismas, y ahí por eso me interesa a mí proponer una historia de las formas, si se quiere, de organización del trabajo, de la explotación. Digamos, me parece que esa figura del empresario de sí, esa figura subjetiva del empresario de sí, obviamente que entra en contacto con particularidades histórico-geográficas en cada lugar del mundo que va a dar distintas. Y me parece que a su vez, algo característico, si se quiere, que vos lo decías recién, Adrián, digamos, me parece algo propio de nuestras formaciones sociales, son esos rasgos de abigarramiento, de lo barroco, digo, ¿no? Que Zabaleta, Linera, digo, también han descrito. Me parece que ahí hay una clave para comprender, digo, me parece que esa idea de un abigarramiento me parece como muy clave para poder comprender cómo estas formas se producen, se reproducen, cobran forma en nuestras sociedades. Y ahora vuelvo un poco a lo de Julia, que tengo acá anotada un montón de cosas. En primer lugar, la cuestión de la tendencia que aparecía, insisto, no es lo que más me interese de la tradición, si se quiere, operaísta, post-operaísta, pero sí me parece que en la lectura que hacen ellos, sí hay un diagnóstico muchas veces, digamos, más allá de esa, porque la apuesta de la tendencia es más bien una apuesta política, ¿no? Pero también hay un diagnóstico sobre ciertas transformaciones que me parece que sí dan muchos lujos, o sea, que dan una visibilidad, permiten comprender procesos contemporáneos y que además también es parte de un proceso digamos, de producción de conocimiento propio, ¿no? Digo, buscando los límites también de ciertas lecturas, voy recayendo, digamos, en este tipo de lecturas, si se quiere, más de cierto carácter post-fordista. Digo, no me parece que la cuestión de la tendencia sea lo más interesante, sí me parece que, digamos, pensar la indistinción vida-trabajo, digo, pensar un montón de características que ellos están dando cuenta para dar cuenta de la forma contemporánea del capitalismo, que sí me parecen que son valiosas. Respecto a que habría otras formas de leer ciertas características del capitalismo contemporáneo que podrían inscribirse en una tradición que va al desarrollo desigual combinado, estoy totalmente de acuerdo, pero de hecho, Quijano mismo viene de ahí. O sea, Quijano viene de esos debates. O sea, Quijano, la idea de heterogeneidad histórico-estructural, del capitalismo como heterogeneidad histórico-estructural, es claramente parte del debate del marxismo del siglo XX, donde desarrollo desigual y combinado, crítica al etapismo, crítica a las teorías del desarrollo, toda la discusión, de hecho, Quijano viene de ahí, ¿no? De la teoría de la dependencia, toda esa discusión. Sí me parece que hay algo interesante en Quijano, a diferencia de una lectura del desarrollo desigual y combinado o de una lectura como la de Rosa Luxemburgo, que a mí me sirve, porque lo que Quijano marca me parece que, y lo marca, de hecho creo que ahí está la singularidad de Quijano, es que esa heterogeneidad estructural supone la noción de raza, o sea, la raza es el dispositivo que permite jerarquizar
digamos, me parece. Y ahí, o sea, la división racial del trabajo, a mí me parece que es algo sumamente interesante. Yo lo tiré de pasada, dije, bueno, quizá habría que hablar de blanquitud, porque en toda la discusión esta, más de corte, si se quiere, de las teorías postcoloniales y decoloniales, digo, toda la idea de Bolívar Echeverría de pensar la raza como, si se quiere, un constructo ético-conductual más que como una categoría biológica, que de hecho en Quijano tampoco es una categoría biológica la raza, ¿no? La raza es un dispositivo de jerarquización de los modos de vida, básica, y de jerarquización de la forma de explotación. Eso es para Quijano la raza, en todo caso. En ese sentido, me parece piola Quijano, y particularmente, digamos, me parece que lo está leyendo en esa historia, en una clave latinoamericana, y que hace además de la conquista ese momento que es la acumulación originaria a escala global, digo, ¿no? Obviamente que Quijano es un lector de Luxemburgo, no me queda la menor duda, digo, pero además, no solo de eso, sino de todas las discusiones que eso supuso para América Latina, Mariátegui de por medio, digo, me parece que ahí es. De hecho, no soy especialista ni en Quijano ni en las lecturas decoloniales, pero sí me parece que ahí hay una singularidad propia de Quijano que es bien potente, y que a su vez es bien potente porque Quijano mismo busca, y de forma bastante fracasada, poder articular esa lectura podemos decir, de la colonialidad del poder, para decirlo en términos de Quijano, y no del patriarcado de la colonialidad del salario. Si bien él habla no dice colonialidad del salario, pero dice el salario como privilegio colonial, dice, digamos, casi, busca Quijano también articular con la dimensión patriarcal. Lo que pasa es que Quijano, el problema que él le señala, si se quiere, a las lecturas marxistas clásicas, de pensar la esclavitud o las formas de explotación no salariales como formas precapitalistas, él cae en ese error para pensar el patriarcado. Piensa que el patriarcado es una forma de organización de la dominación precapitalista. Dice, el capitalismo necesita de la jerarquización en términos de raza, pero ya no de las jerarquizaciones patriarcales que gobernaron el mundo precapitalista. De alguna forma, sí, Lugones pone Julia, claramente. De todos modos, nada, hay 1000 lecturas posibles de esos desencuentros. Y retomando ahora otras dos cuestiones que también aparecían tanto en Adrián como en Julia, la pregunta es cómo se produce la subjetividad neoliberal y si eso significa si producir subjetividad significa producir fuerza de trabajo. Bueno, me parece que ahí lo que está de fondo, digamos, en una lectura mucho más Foucaultiana y quizá donde aparece de forma muy bonita, por ejemplo, en la idea de producción del hombre endeudado de Lazzarato, es que esa lectura, o hay que hacer una lectura nietzscheana de Marx, o hay una pregunta por la producción de subjetividad que no necesariamente es una pregunta marxista, digamos, que también es una pregunta nietzscheana. ¿Y por qué digo que hay una articulación entre la pregunta de Adrián y de Julia? Porque efectivamente la crueldad es el elemento productor de subjetividad por excelencia, ¿no? O sea, la crueldad es la forma o las técnicas de producción de subjetividad en la historia de la constitución del hombre como hombre, ¿no? Incluso del hombre con mayúsculas, masculino, varón, macho, blanco, han sido formas cruentas, ¿no? Ahí me parece que la relación entre subjetividad y crueldad, y después digo algo más de eso, pero la pregunta, digamos, es, para mí no es tanto, digamos, cómo se produce forma de trabajo. Sí está claro que que no podemos pensar la forma de producción de subjetividad independientemente de las formas de producción y reproducción económica. Ahí sí me parece que la cuestión es, digamos, por ejemplo, la producción de cuerpos dóciles, o sea, Foucaultianamente, ¿no? Obviamente implica diferenciales de explotación y diferenciales de poder, lo que no significa que esa forma de producción de subjetividad puedan ser solo explicadas a partir de las necesidades del capital. No, me parece que ahí es digamos, y de hecho, las formas de producción de subjetividad no son explicadas globalmente por la necesidad del capital ni por las transformaciones del capital. O sea, que
obviamente se articulan con la necesidad del capital, con la forma de producción, etcétera, eso está claro, digo, pero la forma de subjetividad empresarial, el empresario de sí mismo, no es solamente alguien, no es solamente el trabajador de Globo, también es el odiador, el hater, ¿no? Digo, también es, la subjetividad empresarial, también el meritócrata no es solamente una forma de subjetividad explotable, ¿no? Digo, también es una forma de subjetividad gobernable, también es una forma de subjetividad que hace correr una serie de efectos de poder a nivel social que no solamente pueden pensarse en términos de interés del capital, ¿no? Me parece que ahí es la distancia, si se quiere, Foucaultiana respecto a una tesis mucho más centrada en términos de capitalismo. No creo que sean lo mismo la producción de forma de subjetividad que la producción de fuerza de trabajo. Suponer, digamos, dar forma a una fuerza de trabajo supone una forma de producción de subjetividad, eso sí, me parece que eso está claro. O sea, no hay fuerza de trabajo no subjetivada, si se quiere, digamos, pero no toda producción de subjetividad es necesariamente producción de fuerza de trabajo. Intentando aclarar conceptos que no son los que yo utilizo igual. A mí, ¿por qué me interesa ir a la historia, si se quiere, de las formas de explotación? Porque efectivamente las formas de explotación son productoras de formas de subjetividad también, ¿sí? O sea, eso me parece que no es solo se producen formas de subjetividad para el trabajo capitalista, sino la forma de explotación capitalista produce formas de subjetividad, ¿no? La flexibilización, la uberización, si querés, también produce formas de subjetividad, ¿sí? Me parece que ese es el juego. Y respecto a hasta dónde hablar de producción y hasta dónde hablar de reproducción, me parece que ahí hay una serie de complejidades que sé que Julia las viene trabajando por su parte, pero digo, me parece que hay un montón de complejidades respecto de qué hablamos cuando hablamos de reproducción. Digo, reproducción de fuerza de trabajo, reproducción social, dispositivos de reproducción. Digo, me parece que ahí hay que también afinar de qué hablamos cuando hablamos de reproducción. No creo que sea siempre lo mismo. Y Foucaultianamente, además, hay, de hecho yo no hablo de reproducción, porque también Foucaultianamente hay cierto distanciamiento de la noción de reproducción o de las teorías de la reproducción, al estilo Bourdieu, digo, al estilo incluso el mismo Althusser, digo, hay la distancia crítica de Foucault respecto a esas teorías, que también es una distancia nietzscheana de vuelta, es que en cierta conceptualización marxista, lo ideológico político, el poder, las tecnologías de poder, los dispositivos de poder o los dispositivos que Foucault va a pensar, la familia, la escuela, etcétera, pero podemos decir también la subjetividad empresarial, aparecen siempre como el momento de la reproducción, ¿no? Como un momento subsidiario de la producción. Y lo que Foucault justamente intenta pensar es cómo los dispositivos de poder, etcétera, al lado de, podemos decir, los dispositivos económicos de explotación, son productores. Me parece que ahí hay, digamos, me parece que hay si se quiere, una arquitectónica marxista que no coincide con la arquitectónica nietzscheano-Foucaultiana. De hecho, no sé, los intentos por articularla, a los Niklas Pulanzas, ¿no? Bueno, entonces la producción se da en la infraestructura, digo, me parece que ahí hay una diferencia en modos de pensar también qué significa la producción. Digo, la producción no es solo producción en términos económicos o en términos económicos infraestructurales, por decirlo de alguna forma, cuando Foucault habla de producción, ¿no? Eso es lo que Foucault llama la productividad del poder, de hecho, ¿no? La idea de cuál es la productividad del poder. Una productividad que no es económica, que no obedece a lógicas económicas. Y a la vez que eso tiene una discusión con el concepto de reproducción, pero tal cual había sido pensada por la escuela de la reproducción, por la teoría de la reproducción, no necesariamente eso implica que sea una discusión con respecto a la reproducción en términos de reproducción de fuerza de trabajo, ¿no? De hecho, justamente, de alguna forma, el análisis Foucaultiano es decir, bueno, eso que aparece como reproducción de la fuerza de trabajo, el familiarismo, el infantilismo, todo son formas de producción, ¿sí? O sea, cómo se produce un cuerpo, que para las teorías de la reproducción sería cómo se reproduce, es cómo se produce un cuerpo. Se produce un cuerpo para la producción, ¿sí? No sé si... Pero... nada, y no quiero hacerla larga.
al final del texto, Adrián, yo intento hacer un juego con tres ideas de crueldad, o tres usos de la noción de crueldad. Segato, Lazzarato y Membé, que me parece que de forma contemporánea y sin leerse entre ellos, están haciendo un uso de la idea de mnemotécnica de la crueldad, pedagogía de la crueldad y política de la crueldad. Que me parece que por eso yo lo tiré como, lo dije un poco rápido, ¿no? Pero la idea en Lazzarato, la mnemotécnica de la crueldad, que es una noción de Nietzsche, de hecho, y que es la noción de cómo se produce un sujeto, ¿no? Cómo se produce un sujeto capaz de tener memoria del pasado, de memoria del futuro, etc. Cómo se produce una conciencia, etc. En ese sentido utilizo la idea de mnemotécnica de la crueldad, de esa lectura lazzarato-nietzschiana. La idea de pedagogía de la crueldad a la Segato, con distancia igual, y sobre todo la que más me interesa es la idea de una política de la crueldad, porque esa idea de una política de la crueldad implica, digamos, una jerarquización de los cuerpos, de los modos de vida, que no necesariamente está ni en Lazzarato ni en Segato, y sí está en Membé, ¿no? O sea, no porque las subjetividades sean crueles, que era lo que decía recién Adrián, porque sean egoístas o porque un sálvese quien pueda, sino porque las formas de producción de subjetividad son cruentas, ¿sí? O sea, no son soft. No se produce un empresario de sí mismo diciéndole, interpelándolo al altucer. La interpelación no produce forma de subjetividad, en todo caso. Estoy tensando a propósito con el altuserianismo, pero me parece, si no comprendemos cuáles son los dispositivos concretos, coercitivos, violentos, como por ejemplo, podemos decir, el desempleo, la precarización, la exposición a la pobreza, la exposición a la muerte, esas son formas de producción de subjetividad. En ese sentido, políticas, mnemotécnicas y pedagogías de la crueldad. Lu, ¿querés decir algo? Sí. Hola. Sí. Adelante. Bueno, no sé si me escuchan, sí. Perfecto. Está. Sí, yo también. No, quizás porque estaba como muy vinculado a esto último que vos venías diciendo, Emi, en relación o bueno, fue a lo que yo me quedé enganchada y también porque tiene que ver con algunos temas que me quedan más cerca, ¿no? En relación a cuáles son esas técnicas de producción de subjetividades empresariales y o esos mecanismos cognitivos. Y vos en ningún momento, digamos, presté atención, no solo no estaba en el texto, sino que tampoco en tu exposición, la prisión o el encierro o ese momento que por coercitivo llega a ser casi como el extremo, no podría decir el final de una cadena de una cantidad de coerciones. No sé si para vos eso ocupa un lugar o no, o cómo funciona. Incluso pensándolo en la línea, por lo menos como yo lo he intentado trabajar en algún momento, en relación un poco a la narrativa vigilar y castigar, ¿no? Si es real que hay una correlación entre la forma salario y la forma prisión para la sociedad industrial, bueno, ¿qué función está cumpliendo la prisión ahí? Digamos, para mí hay una función que es difícil también de asir, porque evidentemente se ha transformado, pero no ha transformado los discursos digamos, que hacen a la legitimación de su existencia. Y entonces tiene un lugar ahí como poco o un tanto inestable. Yo no sé si vos has leído un texto o lo conocés de Giorgi Alessandro, que creo que se llama Gobierno de la Excedencia, algo así, que va un poco en esa clave o cómo lo ves ahí. Y otra cuestión que me hacía un poco de ruido también, bueno, porque vengo del campo del derecho, pero esta insistencia, digamos, y yo coincido con tu diagnóstico, podríamos decir, respecto de que esa subjetividad y casi te diría esa ciudadanía laboral, ese ciudadano trabajador ha sido, bueno, solo la realidad, podríamos decir, de una serie de islotes, de la misma manera que la idea de nación ha sido la realidad de algún islote todavía menor, pero que de todos modos siguen funcionando como los códigos en que se cifra, digamos, la política, podríamos decir. Entonces, digo, ¿cómo pensar esa relación entre esa dimensión empírico-sociológica
y ese otro nivel a partir del cual también se transitan una cantidad de, qué sé yo, incluso de reivindicaciones. Digo, si lo pienso en términos laborales, en términos de reivindicaciones políticas, estamos muy aferrados hoy a una serie de derechos que están muy vinculados a esa narrativa del ciudadano trabajador, podríamos decir, o de ese sujeto asalariado, que incluso uno podría pensar que Argentina viene siendo, al menos en la región, como una excepción. Entonces, o sea, no sé si se entiende, pero cómo pensar esas dos cosas a la vez. Es cierto, en Latinoamérica esa singularidad de la inexistencia del trabajador, pero a la vez sobre lo que montamos una cantidad de cuestiones en las que probablemente no estemos tan dispuestos a renunciar, y cómo laburamos sí, no sé cómo, no me sale ahora, pero ese inter, ¿no? Bueno, era eso. Bueno, respecto a la primera comentario, me parece sumamente interesante. No es algo que haya laburado y me parece que sí está bueno para trabajarlo en esta discusión, la relación Foucaultiana entre forma salario y forma prisión. Y particularmente o sea, sí conozco el texto de Alessandro Giorgi de hace bastante tiempo, y que es parte de ese trayecto individual, ¿no? Porque justamente ese texto tiene una introducción de Negri, el Negri de Lesiano, o del Negri de la postdata, digamos, justamente diciendo, bueno, a la sociedad fordista le corresponde este tipo de institución, a la sociedad postfordista le corresponde este otro tipo de institución, ¿no? Que en principio, digamos, y ahí también creo que hay un entrecruzamiento entre la historia de las tecnologías de poder, o la genealogía de las tecnologías de poder, y ese entrecruzamiento que hacen los italianos con la historia de los modos de producción, para decirlo de alguna forma, aunque Negri no diría modo de producción, pero de cierta historicidad de las formas de explotación, ¿no? Y que no es lo mismo, o sea, porque la genealogía supone, de esto que también salió en la discusión respecto al Mati, ¿no? O sea, me parece una historia menos en términos de desarrollo, y más bien de milíadas de relaciones, como mucho más una espacialidad que una historia, si se quiere, y de sus articulaciones diversas, que no en la lectura más bien desarrollista que ha tenido históricamente el marxismo, ¿no? Creo digo, a mí esas lecturas como las que hace Negri en el texto de Alessandro Giorgi son las que me generan problemas. Pero sí creo que la cuestión es pensar, digamos, yo no he elaborado particularmente sobre la forma prisión, sí me interesa mucho más, por ejemplo, pensar algo así como la violencia institucional, ponerle, como dispositivo de producción de la forma de subjetividad contemporánea, no la forma prisión en particular, pero podríamos decir algo así como la forma violencia institucional, porque es una forma, ¿no? O sea, también es todo un entramado, si se quiere, de instituciones, de saberes, me parece que ahí hay algo también mucho más, a mí me parece más interesante, del cual hoy la prisión es un elemento más, ¿no? Me parece que las prisiones hoy también son un elemento más de ese dispositivo violencia institucional. Y respecto a la segunda parte, o sea, de la primera no tengo nada para decirte. No he pensado mucho la prisión. Soy un Foucaultiano incorrecto. Segundo, a la segunda, digamos, del trabajo del trabajo salarial, o digamos la relación laboral normal como excepcionalidad. El ciudadano trabajador, decía Lula. Claro, primero algo que está bueno de lo que dice Lula es poner la relación entre trabajador y ciudadanía, ¿no? Me parece, entre el ciudadano y trabajador, porque de hecho es la ciudadanía o el ciudadano es una figura tan excepcional como la figura del trabajador, ¿no? Y de hecho, cuando el trabajo ha sido la forma, digo, en nuestra sociología clásica, la forma de acceso a la ciudadanía, ¿no? Incluso en nuestros relatos políticos, ¿no? En nuestros relatos políticos nacional populares. Pero sin embargo, a mí lo que sí me parece que es necesario dar cuenta de esa excepcionalidad, no tanto porque, digo, más allá de que nuestras reivindicaciones siga estando, nuestras reivindicaciones jurídico-políticas siga estando, incluso nuestras reivindicaciones
subjetivas también, ¿no? O sea, por ejemplo, en plena pandemia y estamos obligados al teletrabajo, decimos, bueno, pero yo soy un trabajador, o sea, reconocerse como trabajador y por lo tanto como portador de derecho y como portador de límites y como portador de exigencia, digo, hay toda una reivindicación política, pero en primer lugar creo que la cuestión está entre no confundir trabajo con trabajo asalariado, ¿no? Me parece que ahí, o sea, justamente de lo que se trata es de reconocer la pluralidad de las formas de trabajo, no necesariamente asalariado, no necesariamente contractuales, no necesariamente, digo, me parece... ¿Por qué esto? Y políticamente para mí el interés en todo caso de marcar esa excepcionalidad en la historia particularmente de nuestra región, tiene dos cosas. Primero, tener una mirada sobre las transformaciones contemporáneas del capital no eurocéntrica y por lo tanto provincializar Europa, por decirlo de alguna forma, pero digamos, también permitir leer Europa a partir del subdesarrollo, de vuelta entre comillas, ¿no? En el sentido de que recién lo tiraba Julia, ¿no? Poder pensar la tendencia desde la conquista a la actualidad en América y no en Europa, ¿no? O sea, y a su vez también poder pensar políticamente nuestro presente, ¿no? O sea, porque digo, nuestras reivindicaciones laboral salariales, por decirlo de alguna forma, dejan afuera a la mayor parte de las formas de trabajo, ¿no? De hecho, eso permite que, por ejemplo, digo, yendo a algo bien concreto de nuestra actualidad, ¿no? Que una política que pretendía que, como la IFE, digamos, convocar a 3 millones de argentinos, terminó convocando a 11 millones de argentinos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los imaginarios laborales de los sociólogos, de los sociólogos, de los funcionarios públicos argentinos que le permite pensar todavía, digamos, en esa tara del trabajo, del trabajo formal, incluso, ya es más, ¿no? Todos los trabajos formales hoy se parecen, todos los trabajadores asalariados se parecen ya a empresarios de sí mismos, ¿no? O sea, esa idea de la empresarialización del trabajo no es solo el trabajo autónomo, sino toda forma de trabajo hoy, por más que tenga patrón, por más que tenga salario, etcétera, es cada vez una forma empresarializada, ¿no? Bueno, pero también esa forma empresarializada, uno podría decir, tiene otra historia, de otras formas de trabajo previo. Un poco esa es la idea. No sé si se termina de... Bueno, si ¿No? me permiten participar, me parece que lo que te quería preguntar, Luciana, es si estabas a favor de que liberen a los violadores, pero ya dejando eso de lado, me parece que tu trabajo, Emi, lo que aporta es, bueno, mucha densidad, amplitud, profundidad respecto al tema de la gubernamentalidad, y con respecto a eso no tengo preguntas, sino algún comentario basado en alguna intuición, ¿no? En primer lugar, esta cuestión de la simultaneidad de las formas de explotación, ¿no? Esta heterogeneidad de formas de explotación, que me parece que están enquistadas en el mismo centro, lo que vos dirías la provincia central de Estados Unidos y México, el mismo Silicon Valley, conviven, creo que el gran capital y el trabajo, ¿no? Digamos, de los mexicanos indocumentados. Y que Riskin ya hablaba en los 90 del fin del trabajo, claramente la pifió como Fukuyama con el fin de la historia. Sin embargo, algo que ahí estaba tocando que tiene que ver con lo que vos mencionás de la precarización de las formas de trabajo, digamos, de este privilegio de blancos del trabajo asalariado, y que incluso... que ya no es un privilegio de blancos, como el otro día decíamos cuando empezaban estas reuniones, que los países que han demostrado tener éxito frente a la pandemia son los países asiáticos y gobernados por mujeres. El hombre blanco ya está siendo desplazado de ese centro del relato de la modernidad o del tiempo que vivamos. Y una cosa muy interesante, esta inversión retórica isotópica, ¿no? De los trabajadores esenciales que se ven acá en la pandemia, que justamente los trabajadores esenciales son
el orejón del tarro, las enfermeras, los pibes que bicicletean. Y en lo que vos comentás como tu actualización del diagnóstico de la gubernamentalidad, me parece, digamos, que justamente ahí entra el capitalismo de plataforma, ¿no? Que es justamente esto, los trabajadores esenciales que bicicletean. Un fenómeno que estamos viendo en la pandemia que tiene que ver con el teletrabajo, que digamos es para mí una intuición, que esa gente ya no vuelve, digo, siguen trabajando, pero ya no vuelven de su casa, y que ahí lo que vemos, la forma de crueldad que se ve, que es ahora la explotación es con tu computadora, con tu internet, con tu alquiler del espacio de trabajo, con tu coffee break, digamos, eso vos ahora te lo fundamentás. Y una cosa muy interesante que vi el otro día en Mercado Libre, que estaba publicado, incluso, bueno, los de Globo y todos estos, ellos pagan por su mochila, ¿no? Y era muy interesante, búsquenlo en Mercado Libre, que hay una mochila de Globo que dice: para tus tiempos libres, para aprovechar tu tiempo libre, no estaba publicado como una cuestión de explotación, sino como justamente cómo aprovechar tu espacio libre, cómo ser el empresario de vos sí mismo. Y otra cosa, digamos, ya mucho más para cerrar, que estoy viendo la serie The Man in the High Castle, que es basado en la novela de Philip Dick, con respecto al primer tema de la grilla de gubernamentalidad, ¿no? Y esa ficción, ese relato, ¿no? En el cual la Segunda Guerra Mundial la ganaron los nazis, donde se ve justamente la etopolítica que justifica la eutanasia, la pureza racial y el autoritarismo. Justamente ese opuesto permite contrastar y ver cómo funciona la etopolítica estos dos dispositivos de la crueldad y el soft power, de la ética del empresario de sí mismo. Me parece interesante cómo esa ficción resalta nuestra realidad, nuestro relato, y cómo operan justamente esas narrativas en nuestra forma de explotación. Es eso. No conozco la serie, Rick. Tiraste ahí capitalismo de plataformas. Me parece que ahí está toda, me parece también un montón de discusiones, ¿no? Porque es como esa idea de capitalismo de plataformas es bien, de alguna forma, subsidiaria de la idea de tendencia, de ese análisis, ¿no? del capitalismo contemporáneo como un capitalismo, si se quiere, para decirlo en términos más deleuzianos, desterritorializado, ¿no? Pero a la vez, la figura del rider, uno podría decir, ¿cuál es la genealogía del rider? Foucaultianamente siempre las preguntas son así, ¿no? Algo que nos parece evidente, ¿no? ¿Cuál es la genealogía del rider? La genealogía del rider es la del capitalismo en las plataformas. Uno puede decir, bueno, la genealogía del rider, en el análisis de los italianos, entonces, bueno, sí, transformaciones en la forma de explotación, el neoliberalismo, etcétera, flexibilización, bla, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y eso da esa figura laboral. Pero uno podría decir, para hacer la genealogía del rider hay que pensar en el trabajador en bicicleta hindú y en el trabajador en bicicleta latinoamericano. O sea, no habría rider sin esa otra historia laboral de la forma de explotación. Y ese trabajador nunca fue un trabajador asalariado, y siempre fue un trabajador del centro del capitalismo. O sea, el chabón que lleva gente con su bicicleta en Indonesia, ese trabajador, digamos, es tan central para el capital como la hilandera de Manchester, digamos, que pensó Marx. Digamos, me parece que ahí hay que también heterogeneizar las historias del trabajo, si se quiere, ¿no? Heterogeneizar para poder comprender esas figuras contemporáneas nuestras. Entonces, el rider no es un efecto de las transformaciones en las tecnologías de control informático solamente, también es parte de esa otra historia de la forma de explotación que es mucho más plural de lo que la imagen europea ve, ¿no? Que es, bueno, sí, ya no hay trabajo en la fábrica porque las empresas ahora se deslocalizaron y están en China, y bueno, y entonces ahora lo que hay es esto, y se pide delivery. Me parece que es como una historia muy chiquitita para dar cuenta de la forma de explotación a escala global.
Sí, también una cosa, invisibilizan, o sea, porque desde el marxismo más ortodoxo, ¿cuál es lo que se le rebate al capitalismo de plataforma? La industrialización no se fue a ningún lado, ¿no? Eso lo hemos escuchado en cualquier reunión marxista, tener un marxista viejo atrás, gordo, que dice lo que puede y dice la industrialización. Bueno, digo, porque también hay algo de eso. Eso también. Por eso estoy diciendo, pero siempre se los discutió como, otra vez salió el que te está diciendo que está el trabajador industrial ahí, ¿entendés? Pero ese discurso escondió este proceso en la propia industria, digamos, y eso es lo que va a estudiar, por ejemplo, Jules Falquet, digamos, o las maquilas, todo el estudio de las maquilas, o de China, digamos. Y ahí también, Julia es nuestro marxista. No, al revés, Rick, no entendiste nada. Yo me peleo con los marxistas viejos porque justamente lo que trato de decirles es que en eso que ellos llaman reproducción, hay producción de valor, que es lo que nos acerca a Sachi en la discusión. Pero digo, bueno, porque es repensar también ese espacio, si no queda como otra vez invisibilizada la discusión, que es un poco lo que le pasa a los Tano ahí. De hecho, Julia, un poco la idea es decir esto mismo que vos decís, en la reproducción hay producción, lo que también es decir, bueno, en eso que parece que no es trabajo, sino que es que es ese trabajo de forma muy menor, muy subsidiario, como el señor que lleva en bicicleta a otro señor, como que parece ser una forma de trabajo que no agrega nada de valor, o el trabajo histórico, qué sé yo, de la producción agropecuaria argentina, ¿no? ¿Cómo se produce una commodity como la soja? De vuelta lo mismo. O sea, la soja, ¿qué es la soja? El producto, una transformación de la comodificación de la naturaleza, ahora es un activo financiero que cotiza. Claro, sí, todo bien, pero no hay eso que se puede, no sé, ver por GPS, evaluar, hay futuros de soja, ¿no? Es mercado financiero, es todo eso. Pero no hay todo eso si no hay un chico pobre, salteño, sin derechos, digamos, en una relación que no es laboral, etcétera, haciendo un trabajo natural también, ¿no? Un trabajo que es casi tan natural como el trabajo de las mujeres en lo doméstico, ¿no? Me parece, es eso también, es decir, reconocer, y ese trabajo es central para el desarrollo del capitalismo contemporáneo. No es un trabajo digamos, secundario respecto al verdadero trabajo que agrega valor, que es el que diseña la app para seguir ¿cómo se llama esto? El índice de, no sé, de la soja en Dow Jones, no sé. Sí. Ahí viene otra discusión que es reducir el trabajo reproductivo al trabajo doméstico, que, bueno, es un poco el debate también en el que yo estoy trabajando. Como si esto es re fácil decir, bueno, no, eso está en lo doméstico y en este otro lado hay producción nada más, como si fuese algo general, y también ahí hay que pensar la reproducción, afuera de lo doméstico, porque si no, toda la discusión del género muchas veces termina como, del género, no de la ropa, termina muchas veces como tapada por, bueno, nombramos el patriarcado, o como le pasa a Quijano, esto es un resabio de lo anterior porque solamente lo puedo pensar en lo doméstico, y ahí otra vez hasta el mismo problema. No lo puedo pensar fuera de lo doméstico, pero a la vez no puedo pensar lo doméstico. Digamos, es la misma vuelta que sucede con lo industrial, ¿no? En el neoliberalismo. Sí, pero sabés, que en tiempos de pandemia eso está bueno para pensar. Tampoco todas esas formas de trabajo menores, a propósito, después lo que decíamos un rato, le digo menores, son pensadas como trabajo productivo. No, por eso, cuando yo digo eso es reproductivo, pero ahí viene la discusión sobre qué es lo reproductivo. Pero el ejemplo que siempre aparece cuando tenemos que pensar, o sea, se puede pensar al chaboncito llevando en bicicleta, pero de golpe cuando tenés que pensar la sexo-generalización de ese trabajo, aparece, bueno, el trabajo doméstico. ¿Entendés? Como si, bueno, otra vez, lo que era la fábrica en masculino, lo doméstico. Y pasan los feminismos también, digo. Y lo que eso para mí cierra la discusión de salir de ese espacio, o sea, que ese espacio está fracturado, y a la vez repolitizar ese espacio, digamos, de volver a pensarlo. Eso. Yo creo que Julia